me vino a la mente una circunstancia muy difícil que nos habla en la Biblia de un personaje, pero unas palabras que nos deben llenar de fe, de confianza plena en el Señor. Y empezamos entonces dando lectura a este versículo que está en Job capítulo 19, el versículo 25, donde dice, yo sé que mi Redentor vive. Es importante aquí con las primeras palabras, yo sé. Entonces empezamos por ahí. ¿Qué sabemos nosotros? Porque una cosa es yo creo que debe ser así. No, cuando hay ese creo, como que no hay esa seguridad. Pero cuando aquí leemos lo que dice aquí el siervo de Dios, dice, yo sé, vean la seguridad que tiene, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Entonces, mis queridos hermanos, la convicción que nosotros tenemos, especialmente cuando pasamos por alguna dificultad, cuando tenemos algún problema, pasamos una situación difícil, es donde a veces dudamos, ¿no? Como que a veces se nos viene el enemigo a tentar, a dudar, a desconfiar. Vean que aún nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo en este campo, como que hacernos dudar, ¿no? Entonces, pero aquí este siervo, él tiene una seguridad única. Yo sé que mi Redentor vive. Ojalá que en la circunstancia difícil nosotros tengamos esa convicción. Tengamos esa seguridad. Yo sé que mi Redentor vive, no está en la tumba, no está muerto. Nosotros no predicamos a un Jesús muerto, a un Jesús en la tumba. Nosotros predicamos a un Jesús triunfante, victorioso, que se levantó de la tumba, que venció a la muerte, venció al enemigo y hoy intercede por nosotros en el cielo. Eh, Bueno, el objetivo que tenemos con este mensaje es fortalecer la fe del creyente en medio del sufrimiento, de las dificultades, afirmar la certeza de que Cristo vive y actúa hoy, ¿no? Que sigue haciendo los milagros que hacía antes, y recordar la esperanza gloriosa de la resurrección y la redención final. Motivar a una fe viva, segura y perseverante. Bueno. La historia de Job es una de las más impactantes de la Biblia en cuanto a pruebas, en cuanto a dificultades. Y tenemos una narración ahí importantísima donde nos muestra que el enemigo estaba pues ahí persiguiendo al Hijo de Dios. Y segundo, que Dios permitió que Job sea probado. Y nos debe quedar para nosotros también esa lección de que todo ser humano tiene que pasar por una prueba para mostrar si verdaderamente amamos a Dios o no. Nadie entrará al cielo sin ser probado. Eso debemos recordarlo siempre. Job dice, perdió todo, bienes, familia, salud, su reputación. Humanamente hablando, Job tenía razones para dudar, para callar o para rendirse. Vean qué circunstancia para complicada, ¿no? Primero, los bienes. Perdió todo. Los hijos, murieron todos los hijos y de la peor manera, ¿no? La familia. Perdió la salud, una enfermedad terrible. Así que entonces ahí dice, pues a la vista del ser humano, Job tenía razones para dudar, para pensar, ¿está Dios conmigo o no está? ¿Por qué me pasa eso? Como muchos hermanos dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me vienen estas dificultades? ¿Mm? Dice, sin embargo, en medio del dolor más profundo, Job declara una de las confesiones de fe más poderosas de las Escrituras. ¿Qué dijo él? Yo sé que mi Redentor vive. No dijo yo siento, me parece, yo creo. Dijo con seguridad, yo sé, y ojalá que nosotros tengamos esa seguridad siempre. Hoy vivimos tiempos de incertidumbre, dolor, enfermedad y crisis espiritual. Este mensaje nos recuerda que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de un redentor vivo. ¿Qué pasaría si nuestra fe dependiera de las circunstancias? ¿Cuál sería nuestra actitud? Pues cuando estamos bien estaríamos contentos, tranquilos, pero cuando tenemos una dificultad desesperaríamos y nos vendría la duda, ¿está Dios conmigo o no está? Entonces es importante que nosotros reflexionemos y meditemos. Vean que
en este mensaje, de la lección maravillosa que recordamos de Job, esa seguridad que él tiene. Él no duda, él no me parece, puede ser, no, él tiene la certeza y dice, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, nuestra seguridad, esa fe viva, no depende de las circunstancias. No hay hoy hay iglesias que predican un mensaje de prosperidad, que si estás con Dios, todo que tiene que irte bien, tienes que tener mucho dinero, tienes que tener muchos bienes. No, el mensaje de la prosperidad no es bíblico. La prosperidad espiritual sí, pero no de bienes de este mundo. Como vemos aquí en el caso de Job, él lo perdió todo aparente a la vista de este mensaje de prosperidad, pues dirían, no, él no está con Dios. Dios no está con él y eso es la duda que muchas veces puede asaltarnos. Una vez eh, un pastor sufrió un accidente y entonces se accidentó con sus hijos y entonces pasó un evangélico que lo conocía, me imagino, le dijo, arrepiéntete, ¿qué pecado has cometido? El pastor estaba accidentado, todo maltratado y gracias a Dios sus hijos que se habían lesionado muy fuerte y él no sufrió daño físico, pero estaba totalmente aturdido y de pronto pasa alguien y le dice, arrepiéntete, ¿qué pecado has cometido? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo sería la actitud nuestra si nuestra fe dependiera de las circunstancias? Pues tal vez decir, mira, ese pastor debe estar en pecado. ¿Cómo es posible? Mira que le haya pasado algo así, ¿verdad? Pero aquí en la historia de Job vemos que en realidad el Señor permite pruebas para pulir nuestro carácter, para perfeccionarnos y para que nosotros aprendamos a depender plenamente de Él. Entonces es la importancia que nosotros debemos tener y entender que nuestra fe no debe depender de las circunstancias. La primera parte en este tema dice una fe que se mantiene en medio del dolor, una fe que debe mantenerse firme aún en el sufrimiento, el dolor. Dice Job, habla desde el sufrimiento, no desde la comodidad, no desde la prosperidad. En el capítulo 19 de este libro tenemos ahí una historia muy bonita en donde nos habla que los amigos lo acusan injustamente. Los amigos no estaban para darle un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo. Los amigos no estaban como para fortalecerlo. Los amigos estaban para acusarle, como decirle, pues por tus pecados estás en esa condición. Y tal vez cuando nos vengan circunstancias difíciles nos cruce por la mente eso, el enemigo primero que nos acuse y aún de repente los mismos amigos, los mismos hermanos que nos vengan a acusar, ¿no? ¿Qué pecado has cometido para que estés pasando por eso? ¿Qué más dice? Su cuerpo estaba enfermo, su alma estaba afligida. Aún así, su fe no se quebró. He aquí, aunque él me matare, dijo Job, en él esperaré. Es la convicción que tiene Job. Dice, aunque yo vaya a la tumba, aunque yo muera, si el Señor me recoge, pues amén, que así sea, pero yo seguiré esperando en él. Vean qué bonita, qué fe tan firme, ¿no? Que realmente no dependió de las circunstancias difíciles que estaba pasando, sino de su conocimiento, de su convicción que tenía en el Señor, de esa confianza plena que él tenía en el Señor. Dice, y aún así, ¿no? Que esa fe no desmayó. Dice, he aquí, aunque él me matare, aunque él me quite la vida, en él esperaré. Y la pregunta viene entonces para todos nosotros, ¿y en quién más podemos esperar? ¿Dónde más podemos tener esperanza? ¿En dónde más podremos poner nuestra confianza? Pues es en el Señor. Y recordar, es importante recordar esta historia donde un siervo de Dios fue probado, ¿no? Muy severamente, fue probado, pero el Señor nunca lo desamparó y él no perdió esa confianza. Ojalá que nosotros estemos preparados para eso y cada día sabemos también que viene un tiempo de persecución, un tiempo terrible. Y si nosotros no hemos ejercitado la fe, si nosotros no hemos puesto en práctica esa convicción, esa confianza, esa seguridad
de esa dependencia de Dios, ¿qué pasará en aquel tiempo? No vamos a poder permanecer. Entonces, Dios permite pruebas hoy para que estemos preparados para el tiempo difícil que viene por delante de persecución y prueba. Entonces, porque sabemos y entendemos que las pruebas nos hacen fuertes, que las pruebas nos enseñan a depender de Dios. La verdadera fe no es la que cree solo cuando todo va bien, sino la que confía cuando todo parece perdido. Esa es la fe verdadera cuando que no depende de la circunstancia, que no solamente yo creo cuando todo va bien, sino especialmente cuando se pierde, parece que se pierde todo. No hay personas que han perdido los bienes materiales de pronto, ¿no? Una crisis, una dificultad, se quedan sin nada. Pero hay personas que por otro lado han perdido la salud física. Entonces muy difícil y a veces como que ya no hay esperanza, como que pues parece el resultado seguro, ya no hay otra solución, sino que solamente se espera la decisión final del Señor. Pero entonces la fe aún ahí tiene que permanecer. Yo he visto a muchos hermanos que aún teniendo una enfermedad terminal se han aferrado, dice, hasta cuando Dios quiera. Qué bonito que llegan hasta el final con esa confianza, dependiendo del Señor, esperando en Él, confiando en el Señor. La fe de Job era personal. Aquí otro punto que debemos recordar, que Job en sus palabras ahí afirma, dice, yo sé que mi redentor, y aquí es algo importante, ¿qué importancia tiene? Yo menciono esto cuando, por ejemplo, si estamos en una reunión y hay unas 300 personas y decimos, un abrazo para todos. Ah, bueno, pero como que no es tan fuerte, ¿verdad? Estas palabras, es un para todos. No, un saludo a todos ustedes. Entonces, como que no suena, pero ahora, para ver la diferencia, ¿ya? Pero ahora cuando dicen, a ver, un saludo, un abrazo fraterno para mi hermano Catalin. Entonces, ¿quién lo siente de manera personal? Mi hermano Catalin, ¿verdad? Pero si yo digo un saludo para todos, como que entonces es muy general, ¿verdad? Pero cuando uno te menciona por nombre, como que es distinto, ¿no? Como que realmente es diferente. Entonces, aquí la importancia de que la fe es personal. Y ahí tenemos a Job que dice, mi redentor, ¿ya? Entonces, sentir que Dios es mío, cada uno de nosotros sentirlo eso. Hay diferencia, ¿no? Ahí hay diferencia. Entonces, no era la fe de sus padres, no era la fe de su familia, no era la fe de la iglesia, no era la fe de la comunidad. Era una experiencia totalmente personal. Y el problema muchas veces radica allí, que nosotros lo vemos todo. Dios nos ama. Como que no suena muy, a ver, muy de repente comprometedor para uno. Dios nos ama a todos y como que no sentimos, pero cuando yo siento Dios me ama, es más personal y ahí debemos nosotros tener presente cada día, sentirlo personal. No, que Dios hizo maravillas, pero Él puede hacer maravillas en mi vida, así de manera personal. Entonces, entender que debe ser una experiencia personal. Esa fe que tuvo Job fue personal. José dice que mi redentor, no dice nuestro redentor, dice mi redentor, lo hizo propio. La iglesia puede estar llena, pero la fe es personal. La iglesia puede estar trabajando, puede estar muy bien, pero si yo no dependo del Señor, no me va a ayudar mucho. Aunque la iglesia sea muy animada, pero si yo no sé cuántos de ustedes han visto cuando tenemos, por ejemplo, reuniones, campamentos, congresos. Yo cuando estoy al frente me gusta mirar, ¿no? Entonces, y veo que a veces nos unimos y cantamos, pero con tanto gozo, y estamos cantando, todos ahí cantando, pero de pronto yo veo a alguien que no mueve los labios.
La iglesia está muy animada, contenta. Qué bonito hemos pasado un programa, pero muy bonito, muy hermoso. Alabado sea el Señor, que muy bien. Pero el problema es que yo veo a algunas personas, he visto en cada reunión así, como que no toca. La iglesia está animada, está contenta, está alabando, pero hay una persona que está ahí distraída, no canta mirando a un lado. Yo me imagino en qué estará pensando, dónde estará su mente. Entonces no lo ha hecho personal, ¿ne? Entonces no es la fe de la iglesia. Si yo no lo hago personal, no me va a servir mucho. Entonces es importante que nosotros reflexionemos y meditemos en eso. La iglesia puede ser una iglesia muy motivada, la iglesia puede ser una iglesia, puede estar muy contenta, muy alegre, puede estar muy espiritual, pero si yo no hago esa experiencia personal, pues lo que haga la iglesia no me va a ser de provecho, porque esto tiene que ser de uno mismo. Cada creyente necesita decir, así como Job, yo sé. Yo creo, yo sé que mi Redentor vive. Yo estoy seguro de ello. Y yo tengo ese gozo porque sé que Jesús me ha salvado. ¿No le parece que sería distinto? Entonces ya no sería que toda la iglesia, bueno, pues que de repente la mayoría esté contenta alabando y por ahí alguien que no siente personalmente, aunque la iglesia es totalmente motivada. Así que Dios nos ayude a que hagamos eso, así como Job, totalmente personal. No, es la convicción que yo tengo, no la esposa, porque la esposa no estaba creyendo. Maldice a tu Dios y muérete, decía la esposa. Pero él decía, yo sé que mi Redentor vive. Así que es importante que tengamos presente eso, que debemos hacerlo totalmente personal. La segunda parte dice, un Redentor que vive y qué más, y actúa. Por un lado, si yo tengo a un Redentor que está en la tumba, que está muerto, pues voy a tener dificultades porque no voy a tener quien me socorra, quien me ayude. Ahora, pues si yo tengo un Redentor que está vivo, que hizo maravillas, hizo milagros, hizo, pero grandes cosas en el pasado, pero que hoy como que está lejos y ya no está actuando, no me va a ayudar mucho tampoco. Y es el pensamiento que mucha gente tiene. Decía antes, por ejemplo, hizo milagros, resucitó muertos, eh, calmó la tempestad, levantó a Lázaro después de 4 días. No sé cuántas maravillas hizo el Señor. Aún en el Antiguo Testamento, cuando tuvieron que pasar el Mar Rojo, entonces dividió el Mar Rojo. Ese es el Dios que actuó en aquel entonces, pero la pregunta es, ¿y sientes que hoy está actuando? Si yo siento que, bueno, esos milagros pasaron antes, hoy ya no, yo voy a tener un problema serio. Ahí es donde voy a dudar, cuando tengo una dificultad voy a creer que Dios no puede solucionar mi problema. Y eso es lo que mucha gente piensa, que Dios como que es un Dios muy lejano, que ya no está actuando hoy. Pero tenemos que entender, ese Dios que hizo maravillas, que hizo milagros, que hizo grandezas, sigue haciéndolo hoy. Y lo más importante, ¿dónde lo va a hacer? El punto anterior que veíamos, ¿dónde tengo que yo tener la convicción que el Señor está actuando? Personal, en mí. El Señor está actuando en la iglesia, está bien. No, hazlo personal. ¿Cómo está actuando en tu vida? Si yo te preguntara hoy y te dijera qué ha hecho el Señor por ti, ¿qué dirías? Bueno, casi nada. Ya tengo un problema serio. Ahí es donde no hay gratitud en el corazón. Cuando yo siento que el Señor ha hecho maravillas en mi vida, entonces yo no me voy a cansar de darle gracias, de alabarle y de hacer lo que Él manda. Yo sé, ¿no? Así como Job, yo sé lo que ha hecho el Señor por mí. Y yo sé que es un privilegio tan grande hoy que esté hablando de su palabra y sé el milagro que ha hecho para traerme al conocimiento de eso. Pero ahora yo te pregunto, ¿tú qué sabes? ¿Qué significa redentor? En el hebreo la palabra goel, el pariente cercano que defiende al oprimido, restaura lo perdido, libera al esclavo. Eso es redentor. La palabra redentor significa un pariente cercano que está para defender al oprimido, que está para restaurar lo que se perdió y está para liberar al esclavo. Ese es nuestro redentor. Él es el que nos defiende, Él es el que nos restaura, Él es el que nos ha dado libertad de la esclavitud en la que estábamos dominados bajo el enemigo.
¿no? Ahí como esclavos que no nos ha dejado. Y el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos ha liberado. No solamente nos defiende, no solamente nos restaura, sino que nos libera de toda esclavitud. ¿Y cuántas cosas nos han esclavizado? No solamente el enemigo. El enemigo con sus muchas trampas nos han tenido esclavizados y cuidado que nos siga todavía dominando y nos tenga esclavizados. En este tiempo ya sabemos que hay muchas cosas como el enemigo nos esclaviza. Pero Redentor es aquel que nos liberta. Job entendía que Dios no estaba muerto ni estaba ausente, porque Jehová dice, no desecha para siempre. Y dice, Lamentaciones 3:31. Aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros nos equivocamos, ahí hay que recordar siempre, dice Jehová no desecha para siempre. Pero no hagamos como Adán, que una vez que pecó, ¿qué hizo? Se escondió, corrió. Entonces, muchas veces la actitud nuestra puede ser, yo conozco a muchos hermanos que estaban en la iglesia, pero por alguna circunstancia se fueron y ya no quieren, como que se han alejado de Dios. Entonces, ahí no vamos a poder ser bendecidos por el Señor. Pero el Señor nos está buscando, así como Adán. Dice, nuestro Redentor es Cristo. Job profetizó sin saber del Mesías. Cristo vive. Y ahí tenemos en Apocalipsis, aquel que estaba muerto pero vive. Cristo intercede. Ahí nos tenemos en Hebreos, que no tengo los versículos porque el tiempo se nos va a ir muy rápido. Entonces en Hebreos, que Él intercede por nosotros, está siempre para interceder por nosotros. Entonces ese es nuestro Redentor, que Él está vivo y hoy está intercediendo, está presto para ayudar a su pueblo. Cristo defiende a su pueblo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice 1 Corintios 15:20, ha resucitado de los muertos. No seguimos a un Cristo del pasado, seguimos a un Cristo vivo, activo y poderoso. Ese mismo Dios que tenía poder vemos la maravilla que hizo en el Antiguo Testamento. Este mismo Dios que hizo maravillas aún cuando vino a esta tierra, es el mismo que hoy puede hacer maravillas en nuestra vida. Así que si nuestra confianza está en Él, nuestra vida va a ser distinta, va a ser diferente. No vamos a desmayar, no vamos a desfallecer frente a cualquier circunstancia en nuestra vida. Tercer lugar, dice una esperanza que va más allá de la muerte. ¿Cuál es esa esperanza que va más allá de la muerte? Bueno, yo siempre escuchaba lo que dice el comentario popular, ¿no? Cuando uno tiene una dificultad y uno se espera, entonces vienen amigos y como que dan consuelo, dicen, "Ah, no te preocupes, todo tiene solución, solo la muerte no tiene solución". ¿Lo han escuchado? No, tranquilo, dice, "Vea, las cosas tienen solución. Solo la muerte ya no tiene solución". ¿Y cuántas veces nosotros hemos aceptado ese pensamiento? O tal vez cuántos están pensando lo mismo, que solo la muerte no tiene solución. Como hijos de Dios, podemos aceptar ese pensamiento, ¿verdad que no? Claro que tiene solución la muerte. La muerte tiene solución. Con Cristo la muerte tiene solución. La muerte es solamente un sueño. Así que ahí está la confianza de Job, que esa confianza iba mucho más allá de la muerte. Y ahí vemos en Job 19:26. Y después de deshecha esta mi piel. Job dice, aunque muera, aunque mi cuerpo se descomponga. ¿Qué dice él? En mi carne he de ver a Dios. Esa confianza, ¿hasta dónde va? Esa confianza que tenía Job. ¿Acepta el pensamiento que hay hoy? Bueno, solo la muerte no tiene solución. Vemos que Job ahí está manifestando. Aún después de deshecha está mi piel. Aun cuando mi cuerpo se descomponga, aun cuando mi hueso se descomponga, aunque se haga polvo, pero yo sé, tengo la convicción, tengo la seguridad que yo en mi carne de volver a Dios. Qué interesante esa convicción que tiene aquí este siervo de Dios y ojalá que lo tengamos nosotros. Job creía en la resurrección, creía en la justicia final, creía en el reencuentro con Dios. Él no habla cuándo, no con el pensamiento equivocado, que mueren hoy, dice, ya está en el cielo. Él no, tenía claro, pero él lo tenía claro ese mensaje. La esperanza del cristiano, nuestra fe no termina en la tumba.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Marta que estaba desesperanzada, ¿no? Cuando estaba como reclamando ahí al Señor, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces el Señor le dice, el que cree en mí, no te he dicho, Marta, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que nuestra fe no va hasta la tumba. Nuestra fe tiene que pasar, que tiene que ir mucho más allá, porque nosotros creemos en vida eterna y creemos que la muerte tiene solución. Creemos que por eso Cristo vino y dio su vida. Así que el dolor debemos entender que es temporal y llegará el día, dice que no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto. Qué maravilla. Yo creo que todos debemos mirar allí y aun cuando tengamos que pasar por alguna prueba temporal en este mundo, decir, bueno, esto pronto pasará. La muerte no es el final. Nuestro Redentor vive y volverá pronto. ¿Y qué tenemos que hacer sabiendo que nuestro Redentor vive y volverá pronto? ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo nos estamos preparando? Entonces es importante tener esa convicción, es importante nosotros tener esa seguridad que tuvo ahí, que tuvo Job de manera personal, no colectiva, no como familia, sino él personal. No sé cuántos, eh, así como en mi caso, ¿no? Que de toda la familia soy el único de la fe. Y yo conozco muchas personas y hay circunstancias mucho más difíciles. Conozco hogares que solo uno es de la fe, a veces hermanas. Entonces, cuando hablamos, si tu esposo, le digo a una hermana, ay, él no quiere nada saber de las cosas de Dios, él está en el mundo. Pero la hermana muestra su fe y confianza en el Señor. Y ahí tiene esa seguridad y permanece confiando en el Señor. Así como Job perdió la familia, la esposa estaba que lo acusaba, estaba que siendo instrumento del enemigo, como que haciéndolo dudar, pero Job permaneció confiado plenamente en el Señor, ¿no? Confiado. Le llamaba a una hermana que ya no está viniendo a la iglesia, entonces yo le ofrecía visitarla y le decía, hermana, yo voy, y me dice, no, es que no quiero incomodar a mi esposo no es de la fe. Y yo no quiero incomodarle. Le digo, hermana, te puedo hacer una pregunta, aunque es indiscreta, pero me gustaría saber. ¿Qué edad tienes? Y ella me dice, tengo 80 y tantos años. Le digo, hermana, perdóname, pero a tus 80 y tantos años aún no quieres serle fiel a Dios. Te has alejado, no quieres estar en comunión con Dios por no incomodar a tu esposo a tus 80 años. O sea, ¿y cuándo piensas? ¿Cuándo piensas ponerte a cuentas con el Señor? Qué triste, ¿ve? Pero ahí Job nos muestra, ¿no? Él nos muestra. Yo sé que mi Redentor vive, aun cuando tenga que ir a la tumba, aun cuando mi cuerpo se salga, yo seguiré confiando en el Señor. Va más allá su fe, su convicción, su seguridad. Y sé que volverá, él habla de la venida del Señor. Entonces, si nosotros tenemos esa seguridad, esa confianza, ¿qué debemos hacer hoy? O si nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, de repente para alguien que está enfermo, que tiene alguna enfermedad complicada, entender que esas pruebas son necesarias. ¿Por qué Dios permite esto? Dios es un padre que no se agrada al ver a sufrir a sus hijos. Nosotros muchas veces pensamos, o como que se nos han enseñado mal muchas veces, que como que Dios está esperando un error que cometes para darte el castigo y como que se deleita cuando te da el castigo, ahí está contento porque ya te castigó. No, si el Señor permite pruebas, permite dificultades, es con el único propósito de perfeccionarnos, con el único propósito de transformar nuestro carácter, porque no hay otra manera. Entonces depende a lo que yo soy, a cuán duro soy de corazón. Mientras más duro soy, la prueba a veces es más fuerte porque es necesario. Si yo no soy tan duro, entonces la prueba más liviana porque es lo necesario para yo humillarme completamente, para que el Señor pueda transformar mi carácter. La prueba lo que hace es eso. Nos transforma, nos cambia, nos hace más humildes, más sencillos.
He visto muchas personas que pues han estado muy como que altaneras, orgullosas, y entonces viene la prueba y como que uno se humilla. Y el Señor nos permite pruebas. Yo creo que todos por ahí hemos hecho una experiencia, así que Dios nos ayude. Job no tuvo todas las respuestas, pero tuvo una convicción, una certeza. Dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job no estaba seguro de lo que pasará. Job estaba pensando que pues va a ir a la tumba, que va a morir. Él no sabía que va a ser restaurado. A él no vinieron a decirle, mira, no te preocupes, tú vas a ser unos días, después vas a sanar, después vas a volver a tener familia, después vas a volver a tener dinero. No, nadie le dijo eso. Él no sabía, él no tenía todas las respuestas, él no sabía qué va a pasar, pero él manifestó su convicción, él manifestó su fe, dio muestra de su fe, dio muestra que verdaderamente él creía en lo que el Señor le había dicho, ¿no? Hoy Dios nos llama a creer aun cuando no entendemos todos, a confiar cuando duele, cuando pasamos por dificultades, a esperar cuando parece tarde, cuando parece que demora, como cuando parece que Dios no responde. Ya estoy orando, hermano, tanto tiempo y parece que el Señor no me escucha. ¿Han escuchado estas palabras? A veces decimos, bueno, hermano, no nos queda más que orar. Es que yo ya estoy orando tiempo, pero parece que Dios no me escucha. ¿O será que el Señor no me quiere responder? Entonces, como que vienen, pero hoy Dios no llama a eso. Eso es fe. A esperar aun cuando parece que el Señor nos responde, aun cuando parece que el Señor se tarda. Y en esto recuerdan cuando Marta, cuando María mandaron el mensaje a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en esta tierra. Le llevaron con el mensaje, no le dijeron, mira, tu amigo Lázaro está enfermo. ¿Cómo fue el mensaje? El mensaje fue, el que amas está enfermo. No, eso ya era un mensaje muy poderoso para que cualquiera diga, wow, el que amas está enfermo. No como decir, mira, tú haces ahí milagros con personas que ni siquiera te aprecian ni te conocen, que ni los conoces tampoco, y ahora que aquel amigo que tanto amas está enfermo, como decir, pues ve corriendo. ¿Qué hizo el Señor? Como que se entretuvo, como que no le importó. Se entretuvo por ahí haciendo cosas. No sin hacer nada, siguió haciendo, pero había algo realmente importante, algo realmente trascendente, que es, aquella persona que amaba está enferma. Y a la vista humana, ¿qué tenía que hacer? Pues dejar todo y correr, porque el que amas está enfermo. Si tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu mamá está enfermo, ¿qué haces? Dejas de todo. Ah, voy, porque es emergencia. ¿Pero qué hizo el Señor? Señor, ¿cómo que tardó? ¿Y cuándo llegó? Después de 4 días que había muerto. Entonces a veces parece que el Señor tarda, parece que el Señor no escucha, pero nuestra convicción, nuestra fe tiene que estar ahí en ese momento, saber que si el Señor no responde es por algo. Dijo el Señor, esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Pero Lázaro murió y uno dice, ¿cómo que no fue para muerte? Lázaro murió, pero fue para gloria de Dios porque hizo el milagro para que todo aquel que quiera ver podía creer. Esperar cuando parece que demora, cuando parece que es tarde. La pregunta no es si el Redentor vive. Sabemos que Él vive. Nosotros no podemos estar preguntando, ¿será que el Señor vive? No, eso sabemos nosotros que Él vive. La pregunta importante es, ¿vives tú confiando en ese Redentor? Depende cada circunstancia de tu vida de ese Redentor. Así que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé esa fe, porque aún la fe viene de Dios, no es nuestra, aún la fe proviene del cielo. Si hoy estás pasando por pruebas, si tu fe ha sido sacudida, probada, como le dijo a Pedro aquí, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como a trigo. Si el dolor ha querido apagar tu esperanza, levanta tu voz y declara con fe, así como lo hizo aquel siervo de Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y vive, y porque Él vive, hay perdón, hay restauración y hay sanación. Así que
hay vida eterna para todos nosotros. Así que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros y podamos tener esa confianza para enfrentar las dificultades. Como decía ahí el hermano, cada día la situación en el mundo va a empeorar, pues está escrito en la palabra de Dios que va a ser tan complicada la situación en el mundo, pero si nuestra confianza está en el Señor, entonces vamos a permanecer seguros y fieles al Señor. Que Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén.